Bueno, estudiantes, vamos a ver la última parte de la materia, que es metabolismo. Acá tenemos el esquema del apunte que tenemos que usar, el taller 6, procesos metabólicos y producción de energía. Vamos a ver el metabolismo y energía, ATP, digestión de los alimentos, las coenzimas de interés y procesos metabólicos, la glucólisis, que es oxidación de la glucosa, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el transporte electrónico, la fosforilación oxidativa y ATP y la beta-oxidación de ácidos grasos. Este sería el último tema que entraría en el parcial globalizador, ¿sí? de este cuatrimestre. Bueno, vamos a empezar primero que nada con una introducción. Dice: todas las reacciones químicas que se producen en las células vivas para formar o romper moléculas se conocen como metabolismo. En un proceso metabólico, dice, las reacciones están conectadas entre sí y cada una de ellas las cataliza una enzima determinada. O sea que cuando hablamos de metabolismo, lo que estamos hablando es de una sucesión de reacciones químicas. ¿Esto qué quiere decir? Que sucede una reacción química, si esa reacción no sucede, la próxima tampoco. Es como una cadena y todas esas reacciones están catalizadas, ¿sí?, mediante enzimas, que no, si recuerdan, las enzimas son proteínas. Vamos a la primera parte del apunte, el otro lo dejo para que ustedes lo lean individualmente. Acá yo tengo resaltado cosas que quiero que justamente ustedes le den mayor interés a la hora de estudiar. El metabolismo y la energía, ATP. Fíjense acá, el objetivo de esta parte es conocer las tres etapas del metabolismo y la función del ATP. Primero que nada, dice, el término metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que proporcionan energía y las sustancias necesarias para mantener el crecimiento celular. ¿Sí? Es otra definición también de metabolismo. Hay dos tipos de procesos metabólicos, muy importante que ustedes lo recuerden y lo tengan bien claro, que son el catabolismo y el anabolismo. En las reacciones catabólicas, o sea, el catabolismo, moléculas de gran complejidad estructural, o moléculas grandes, les suelo decir yo, son convertidas en moléculas más sencillas. Y en este proceso de ruptura de las moléculas grandes en moléculas más pequeñas, se produce una liberación de energía en ese proceso. O sea que el catabolismo es la ruptura de moléculas grandes en moléculas más pequeñas con liberación de energía, porque cada vez que alguien rompe un enlace químico, ese enlace libera energía, ¿sí? En las reacciones anabólicas, o sea, el anabolismo, se emplea la energía disponible en una determinada célula para sintetizar moléculas más complejas, o decir, moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas, ¿sí? O sea que el anabolismo es lo contrario al catabolismo. Acá en el anabolismo se toma energía que hay en la célula para formar, a partir de moléculas pequeñas, moléculas más grandes, ¿sí? Los procesos catabólicos en el metabolismo consisten en tres etapas, y vamos a ver las etapas. La primera etapa del metabolismo es el proceso de digestión. Hace que las macromoléculas que contiene se conviertan en pequeñas unidades monoméricas, ¿sí? En la segunda etapa, las moléculas obtenidas en la digestión se convierten en compuestos de 2 o 3 carbonos, como por ejemplo uno que se llama piruvato o acetilcoenzima A. En la tercera etapa comienza con la oxidación de la acetilcoenzima A en el ciclo del ácido cítrico, que produce varias coenzimas reducidas. Mientras las células tengan oxígeno, se transfieren protones y electrones de estas coenzimas al transporte electrónico, que es donde se produce la mayor parte de la energía celular. Por lo tanto, las tres etapas, vamos a ver acá, lo tenemos resumido, ¿sí? Como decía acá arriba, fíjense, los procesos catabólicos, digamos, tienen esas tres etapas que vamos a ver acá en forma más resumida. La primera etapa, que es la digestión e hidrólisis de alimentos. Recuerden que era eso, era de la digestión, era donde las moléculas grandes se empiezan a romper en moléculas más pequeñas, ¿sí?
Después sigue otra degradación, ¿sí? a moléculas y oxidación a moléculas más pequeñas, donde aparecía el piruvato y acetilcoenzima A. Y por último viene la oxidación de la acetilcoenzima A, donde esa acetilcoenzima A se transforma en dióxido de carbono y agua y energía para la síntesis de ATP. Ahí tenemos las tres etapas entonces de, como veíamos acá, de las reacciones catabólicas. Acá de nuevo tenemos las tres etapas del metabolismo catabólico de los alimentos. Fíjense, dice, en las tres etapas del metabolismo catabólico los alimentos son digeridos y degradados a moléculas más pequeñas que se oxidan para producir energía. Si vemos el esquema, ¿sí? Acá tenemos la primera etapa, digestión e hidrólisis, ¿sí? Proteínas, polisacáridos, lípidos, ¿sí? Ingresan a la célula, ¿sí? Acá tenemos la membrana celular. En la segunda etapa es la degradación y oxidación de esas moléculas más pequeñas, ¿sí? O sea, las proteínas son las proteínas en la primera parte son digamos, hidrolizadas a aminoácidos, los polisacáridos a glucosa, fructosa, galactosa, o sea, los monosacáridos, los lípidos a glicerol y ácidos grasos, o sea, si ustedes recuerdan la estructura de cada una de estas macromoléculas, van a saber de lo que estoy hablando. Acá tenemos la estructura más pequeña que forman las proteínas, acá tenemos los monosacáridos y acá tenemos el glicerol y ácidos grasos que forman parte, vamos a suponer, de lípidos saponificables. En esa degradación y oxidación de las moléculas más pequeñas, ¿qué es lo que pasa? Se produce lo que se llama la glucólisis, que lo que transforma a todas estas sustancias, al glicerol, a los monosacáridos y a los aminoácidos, en un compuesto que se llama piruvato. Ese piruvato se transforma en otra molécula que ya vamos a ver en detalle, que es la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A sufre otra degradación mediante un proceso metabólico que se llama del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y como resultado de ese ciclo de Krebs o del ácido cítrico obtenemos dióxido de carbono, energía, ATP, y unas coenzimas que son el NADH y el FADH2, que son utilizados en otra parte de ese proceso, ¿sí? Que lo que se logra con eso es que un compuesto que se llama ADP se transforme en ATP y al oxígeno lo transforma en agua. Acá tenemos un resumen entonces de todo el proceso metabólico que nosotros vamos a ir viendo parte a parte. Fíjense, acá dice en la tercera etapa tenemos la oxidación del dióxido de carbono, agua y energía para síntesis de ATP. O sea, acá tenemos todos los productos que se obtienen, productos finales del metabolismo: dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Sí? Esos serían los resultados de los productos de ese metabolismo. ¿Dónde se produce la parte de obtención de la acetilcoenzima A, que se transforma en dióxido de carbono, ATP y agua? En la mitocondria celular. Acá tenemos el esquema de la mitocondria. Por eso se dice que las mitocondrias son fábricas de energía, porque se obtiene ATP en ellas. La estructura celular y el metabolismo, dice. Para comprender la relación existente entre las distintas reacciones del metabolismo es necesario conocer los procesos metabólicos que tienen lugar en las células animales. Acá tenemos el esquema, ¿sí? Acá están las mitocondrias, tenemos la matriz mitocondrial, en esa matriz tenemos crestas, ¿sí? Y espacios intermembranales, tenemos la membrana interna y la membrana externa. La síntesis de proteína tiene lugar en los ribosomas, mientras que la energía celular se produce en las mitocondrias. Una mitocondria consta de una membrana interna, una membrana externa y de un espacio intermembranal. La parte fluida, dice, que rodea la membrana interna es lo que se denomina matriz. Las enzimas que se encuentran en la matriz y alrededor de la membrana interna catalizan la oxidación de los hidratos de carbono, las grasas y los aminoácidos.
Todas estas oxidaciones proporcionan dióxido de carbono, agua y energía que se utiliza para producir compuestos que actúan de almacenamiento energético. Acá tenemos un esquema, ¿sí?, de cada una de las funciones de las partes de la célula, de las organelas de la célula, y vamos nosotros a lo que nos interesa. Ustedes ya esta parte seguramente lo vieron en biología. ATP y energía. Vamos a ver qué es esto. Dice, la energía que se libera en la oxidación de los alimentos que comemos es empleada por nuestras células para la formación de unos compuestos de elevada energía que se denomina así, adenosín trifosfato, resumido ATP. O sea que, ¿qué es el ATP? Son moléculas químicas que su estructura hace que almacenen una gran cantidad de energía. Adenosín trifosfato es el nombre químico. La molécula de ATP se compone de una base nitrogenada, adenina, un azúcar, ribosa, y 3 grupos fosfatos, ¿sí? O sea que fíjense que el ATP tendría una estructura muy similar a los ácidos nucleicos, pero justamente no está en este grupo porque no se encuentra en el núcleo celular como el ADN y el ARN, ¿sí? Son nucleótidos no nucleicos, ¿sí? Entonces, porque tienen una base nitrogenada, un azúcar y grupo fosfato. Insisto, también se los suele llamar nucleótidos no nucleicos. Cuando el ATP sufre una hidrólisis, los productos, ¿sí? Acuérdense que hidrólisis se refiere a ruptura, ¿sí? Los productos formados son molécula de difosfato de adenosina o adenosina difosfato, o sea, un ADP. En lugar de ATP, T viene de 3 fosfato, D viene de 2 fosfato. Un grupo fosfato que se representa por la abreviatura P1 y una liberación de energía de 7,3 kilocalorías por molécula de ATP. O sea que cuando, acá lo vamos a ver mejor, cuando un otro ATP se hidroliza, se rompe, libera uno de esos 3 fosfatos y queda como ADP. Libera ese fosfato y en esa liberación, en esa ruptura del enlace que se unía este fosfato al ADP, libera 7,3 kilocalorías por mol, que es una liberación de energía bastante importante. Y acá tenemos la estructura del ATP, adenosina trifosfato. La base nitrogenada, que es adenina, el azúcar, que es la ribosa, y acá tenemos los 3 fosfatos. 1, 2, 3. Si yo corto acá, se formaría el adenosín difosfato. Si hidrolizo de nuevo acá, se formaría el adenosín monofosfato o AMP. Recuerden, entonces es un nucleótido no nucleico. Cada vez que se contraen los músculos, dice, cuando ciertas sustancias se desplazan a través de la membrana celular, cuando se envían señales nerviosas o cuando se sintetiza una enzima, se está empleando energía que proviene de la hidrólisis de ATP. Cuando comemos, dice, las reacciones catabólicas proporcionan la energía para regenerar el ATP de nuestras células. En este proceso se emplean 7,3 kilocalorías por mol para obtener ATP a partir de ADP. O sea, ¿cuánto necesito para que este fósforo se una al ADP? La misma energía que necesitaba para romperlo, o sea, 7,3 kilocalorías por mol. Y acá tenemos la reacción inversa a la anterior. El ADP más un fosfato más 7,3 kilocalorías por mol me genera un ATP. En el próximo video vamos a seguir.